Bien, buenos días, estimados estudiantes. Y bueno, ahora venimos pues con este tema donde nos están pidiendo organizar y representar datos de variables cuantitativas. Bueno, en este caso, jóvenes, recuerden que toda actividad que yo quiera investigar siempre va a tener tres fases importantes, digamos así, ¿no es cierto? La primera fase sería pues la recolección de datos, la segunda sería la organización de datos y la tercera parte, digamos así, sería la representación de datos, ¿no? Entonces, todo nace con nosotros poder recolectar los datos a través de una encuesta, un test, lo que yo quiera realizar, ¿no? Luego de eso lo organizamos en una tabla de frecuencias y finalmente lo representamos mediante gráficos estadísticos, ¿no? Bueno, pero hay que tener en cuenta que la tabla de distribución de frecuencias tiene, digamos, dos sectores, ¿ya? Uno, cuando voy a trabajar con datos no agrupados, eso quiere decir que la cantidad de datos que yo voy a tener van a ser pequeños, ¿no? Y otro para datos agrupados. Esto pues es cuando la cantidad de datos que yo he obtenido a través de una encuesta van a tener, digamos, un gran espacio, ¿no? Entonces eso ya lo hemos visto, jóvenes, dentro de nuestras actividades. Bueno, vamos a empezar entonces y en esta oportunidad el trabajo que vamos a realizar son para datos agrupados. ¿Ya, chicos? Bueno, no dice. Después de medir estaturas en centímetros de un grupo de jóvenes de una clase, se obtuvieron los siguientes valores. Bueno, acá tenemos las estaturas de todos los alumnos que en este caso han estado dentro de esta clase, ¿no? Bueno, ¿qué nos pide? Organiza los datos, dice, en una tabla de frecuencia con datos agrupados en 6 intervalos, ¿no? Y responde. A. ¿Qué porcentaje mide de 170 centímetros o más? ¿Qué porcentaje mide menos de 165 centímetros? Representa los datos mediante un histograma y un polígono de frecuencia. Mira, muy bien, tenemos todo este proceso, ¿no? Muy bien, jóvenes. Cuando nosotros vamos a organizar un conjunto de datos agrupados, lo primero que tenemos que hacer es seguir estos tres pasos importantes, ¿no? El primer paso sería pues hallar el rango. ¿Y cómo determino el rango? Bueno, el rango voy a determinar, ¿no? De este conjunto de datos voy a elegir el mayor, ¿no? Y a ese le voy a restar de este conjunto de datos el menor. ¿Se entendió? Esa diferencia me daría, en este caso, el rango. Bueno, ¿cómo hallamos el número de intervalos? O la marca de clase, también algunos casos lo conocen de esta manera, ¿no? Bueno, esta es la regla de Sturge, ¿no? Pero también hay otra forma. Bueno, la más utilizada, pues, es la regla de Sturge, ¿no es cierto? Donde K valdría una unidad más 3,33 por el logaritmo de base 10 de n. ¿Qué es n? N, profesor, es la cantidad de personas encuestadas que yo tengo aquí. ¿Se entendió? Bueno, y la amplitud, jóvenes, pues es la división, en este caso, no te olvides, por favor, es la división entre el rango, ¿ya? Y la, el número de intervalos que yo voy a tener en este caso. Bueno, entonces hay que tener en cuenta eso nosotros para poder resolver estos problemas. Profesor, pero ¿para qué me sirven estos pasos que yo voy a realizar? Muy bien, lo primero que yo debo tener en cuenta, jóvenes, es que todo este trabajo que yo voy a realizar siempre me va a dar pues un horizonte, ¿no es cierto? Por ejemplo, vamos con el número de intervalos, ¿no? Cuando yo obtengo, digamos, la cantidad de intervalos, lo que me está diciendo es cuántas clases va a tener mi tabla de distribución de frecuencias, ¿no es cierto? ¿No? Si por ejemplo aquí me saldría un valor de 6, digamos, eso quiere decir que mi tabla debe tener 6 clases. ¿Se entendió, jóvenes? Listo. Profesor, ¿para qué me sirve la amplitud? La amplitud me indica, pues, digamos, en la primera clase, de cuántos, o digamos,
un espacio que yo voy a tener desde el límite inferior hasta el límite superior. Bueno, a ver, digamos, para entenderlo mejor, podemos decir que si, por ejemplo, la amplitud fuese 4, entonces si yo, por ejemplo, acá tengo 2 unidades, entonces esto va a ir de 4 en 4. Bueno, espero que se haya entendido de esta manera. Bien, jóvenes. A ver, vamos a ir entonces con el proceso y vamos a empezar el desarrollo. Bueno, jóvenes, a ver. Primero vamos a determinar, dice, el rango, ¿no es cierto? Muy bien, jóvenes, ¿ya? ¿Y cómo determino el rango? No se habían indicado. Allá, profe, para yo determinar el rango, dice, ya, R, vamos a ponerlo así, ya, debo encontrar, dice, el dato mayor. Bueno, entonces lo que yo tengo que hacer es, de todos estos, tengo que buscar el número mayor. Bueno, a ver, chicos, si ustedes son más observadores, bueno, el número mayor sería esto, ¿no? Este de aquí. ¿Ya? Si ustedes encuentran un valor más grande a 180, bueno, a ver, vamos a buscar. Bueno, pues esto sería el dato malo. ¿Se entendió? Entonces esto valdría ¿cuánto? 180. Muy bien. Y a eso dice, le voy a restar. Bueno, ¿qué le voy a restar, profesor? El dato menor. O sea, de todos estos números, tengo que buscar el menor. Bueno, a ver, vamos a hacer un análisis. Creo que este de aquí, ¿no es cierto? Es 150. Vamos a buscar otra vez. Bueno, chicos. Entonces eso sería 150. Bueno, entonces si nosotros restamos esos dos valores, ¿cuánto me daría? 30. Muy bien. Entonces básicamente ya encontré el rango. Profesor, ¿y cómo encontraría el número de intervalos? Aquí tenemos la fórmula de Stugh, ¿no es ¿no es cierto? Entonces, ¿y cómo se determina? Bueno, acá sería K va a ser igual a 1, nos indica más 3,3 multiplicado por el logaritmo de n, pero n es cuántos números tenemos nosotros aquí, ¿no es cierto? O cuántas personas han sido encuestadas. Entonces, si nosotros hacemos un conteo rápido, aquí tenemos 10 multiplicado por la cantidad, ¿no? Entonces me daría 50. Ah, ya, profe. Entonces esto sería el logaritmo de 50. Bueno, entonces yo tendría que hacer todo un trabajo para poder encontrar, ¿no? Pero, jóvenes, ¿pero qué, profesor? A nosotros aquí nos están dando un pequeño dato, díceme. Organiza los datos en una tabla de frecuencia con datos agrupados en 6 intervalos. Ah, ya, o sea, ya no es necesario hacer esto, ¿no? Entonces, por ende, a nosotros nos está diciendo que nosotros vamos a tener 6 clases. ¿Está bien, jóvenes? ¿Sí? Si no me hubiera dicho o no me hubiera dado esto como dato, tendría que utilizar toda esta propiedad. Bueno, ya seguramente en lo sucesivo lo vamos a hacer. Bueno, ya encontré entonces el rango, ya encontré el número de intervalos. Entonces, para encontrar la amplitud, dice, vamos a dividir, ¿no? En este caso, el rango entre el número de clases. Bueno, ¿el rango cuánto valía? 30. Excelente. Y a eso le voy a dividir con el número de intervalos, que sería 6. Bueno, profe, esto ya está recontra fácil, ¿no es cierto, chicos? A ver, bueno. Profesor, entonces, ¿cuánto valdría eso? Bueno, si tú divides 30 entre él, chicos, ¿cuánto me daría? Bueno, es una división recontrafácil, ¿no? Eso me daría, pues, 5. Eso quiere decir que mis intervalos van a ir de 5 en 5, ¿ya? Bueno, entonces, a ver, espero que hasta ahí se entendió, jóvenes. Muy bien. Bien, chicos, vamos a hacer aquí y este trabajo lo vamos a hacer en 2 videos, ¿ya? Para poder, digamos, que puedas entenderlo mejor, ¿ya? Bueno, entonces voy a organizar los intervalos. Para organizar los intervalos, ¿no? Y organizar la tabla, ya él me está diciendo cuántas clases hay. Entonces debe haber 1, 2, 3, 4, 5, 6 clases, ¿ve? Entonces ya tengo los intervalos. Bueno, ahora, ¿cómo organizo? Bueno, de aquí, ¿no es cierto? Tengo que elegir el menor.
Está muy bien. ¿Y cuál sería el menor, chicos? A ver si nosotros nos damos cuenta. Ah, es esto, ¿no es cierto? Este sería el menor. Por lo tanto, a partir de ello yo ya puedo organizar la tabla, ¿ya? Entonces digo, bueno, lo primero tendríamos que poner aquí 150 y a ese 150, chicos, le tendría que sumar la amplitud. ¿Cuánto me daría si yo sumo 150 con 5? Ah, profesor, me daría 155. Bueno, ya tenemos el primer intervalo y en este caso esto de aquí sería abierto. Bueno, ¿se entendió, jóvenes? Y así tendría que organizar todo lo siguiente. Bueno, vamos a hacerlo rápidamente, a ver si podemos entenderlo. Entonces acá me daría 155, que sería el primer intervalo, y a este 155 le voy a sumar 5. ¿Cuánto me daría? 160. Muy bien, chicos. Entonces ya tendría el siguiente intervalo. Bueno, y así sucesivamente con todos los intervalos que vamos a tener en este caso. Ya, vamos a ver a trabajarlo un ratito, vamos a organizarlo rápidamente, para luego ya pues determinar los números nada más. A ver, bien, entonces vamos acá. Bueno, volvemos a copiar 160 y ya le sumamos 5, ¿no? Entonces me daría 165. Bueno. Igual acá, 165 más 5 me daría 170. Bueno, y en este caso a 170 le voy a sumar 5 que me daría 175. Bueno, finalmente a 175 le voy a sumar 5 y me va a dar 180. Bueno, en este caso, jóvenes, nosotros hemos empezado con el dato menor y hemos encontrado el dato mayor. En algunos casos, el dato mayor, digamos, va a pasar sobre el dato mayor. Digamos, acá hubiese sido 182, no hay ningún problema porque está dentro de ese intervalo. Hay que tener en cuenta, ¿no? Bueno, jóvenes, espero que se haya entendido hasta aquí. Nos vemos en el siguiente video.